Buenos días a todos. Bienvenido al webinar Protege tu proyecto de construcción de riesgos climáticos con Oracle Primavera Cloud. Primero que nada, quiero agradecerles por acompañarnos en una edición más. En esta edición nos encontramos como panelistas mi compañera Verónica Beltrán. Buenos días, Verónica. Buenos días, Andy. Consultora de Oracle Primavera y su servidora Sandra Pérez. La agenda para el día de hoy es la siguiente. Primero, hablaremos de la importancia de la gestión de los riesgos climatológicos. Durante esta sección, revisaremos brevemente qué es un riesgo, cuáles son los tipos de riesgos que existen, qué entenderemos por riesgo climatológico para finalmente entender su importancia. Luego revisaremos el proceso de identificación y análisis de riesgos climatológicos que podemos gestionar con Oracle Primavera Cloud. Posteriormente tendremos una demo en vivo de lo que vimos en la teoría con un ejemplo preparado por mi compañera Verónica. Y finalmente cerraremos con la sección de preguntas y respuestas donde atenderemos todas sus inquietudes. Bueno, la naturaleza es impredecible y la probabilidad de indicar exactamente qué clima tendremos los 365 días del año es muy baja. Y bueno, el cambio climático es un hecho y afecta en muchos aspectos de nuestra vida. Cada vez las temperaturas son más extremas y los desastres naturales más recurrentes. Y entonces, ¿cómo podemos prevenir que las infraestructuras de nuestros proyectos sufran los mínimos daños? Además, ¿qué tipo de análisis previos a un proyecto son necesarios para estar preparados para afrontar estos eventos climáticos? Bueno, la respuesta es considerarlos dentro de la gestión de tu proyecto, ¿sí? Que es el tema que revisaremos el día de hoy. Comencemos recordando qué es un riesgo. Bueno, pues un riesgo es la probabilidad de que cualquier evento ocurra y en caso de ocurrir tiene un efecto sobre los objetivos del proyecto, como tiempo de ejecución de proyecto, costos y o la calidad de sus entregables. Dependiendo de su efecto, pueden considerarse como oportunidades y tener efectos positivos o como amenazas en el caso de que sus efectos sean negativos. Ahora bien, existen dos tipos de riesgos que debes tomar en cuenta en tu proyecto. Por un lado, tenemos los eventos riesgosos, que son aquellos que ocurren independientemente de las actividades programadas y que pueden afectar o impactar al proyecto. Por ejemplo, eventos riesgosos son sociopolíticos, regulatorios, de comunicación, alcance, de programa, financieros, de recursos, y también se encuentran los climatológicos o meteorológicos, en los que ahondaremos más adelante. Por otro lado, está la incertidumbre, que se da cuando no conocemos la probabilidad de ocurrencia de un evento. O sea, la variabilidad implícita que hace imposible predecir exactamente cuánto tardará una actividad. Es importante recordar que la suma de ambos tipos da como resultado la exposición total al riesgo de tu proyecto. Como mencioné anteriormente, un riesgo climatológico es un evento riesgoso, ¿sí? Por lo tanto, su impacto debe de ser tomado en cuenta. Entonces, vamos a empezar definiendo qué es. El concepto de riesgo climatológico, como el de riesgo en general, implica la presencia de un acontecimiento natural externo y extremo, pero por supuesto es impredecible, como por ejemplo huracanes, sequías, inundaciones, fuertes vientos, incendios o ríos congelados. Tu proyecto puede experimentar impactos negativos en su cronograma y costos también debido a estos eventos climáticos. Estos eventos pueden ocasionar periodos de tiempo en los que no se puede realizar el trabajo, obviamente amenazando las fechas de finalización y los costos de las actividades individuales o incluso del proyecto entero. ¿Cómo debemos de gestionar este tipo de riesgos? Bueno, este tipo de riesgos pueden incluirse en el análisis de riesgos, ¿sí? Al igual que cualquier evento riesgoso,
debe ser registrado y asociado a las actividades que impactará para obtener una exposición total al riesgo de manera certera. Algunas personas podrían considerar las interrupciones climáticas como solo tiempo que se perdió durante el mal clima, pero algunos eventos pueden causar daños a estructuras parcialmente terminadas y que podrían tardar semanas en recuperarse. De ahí la importancia de la implementación de un plan y medidas para controlar el impacto del clima en un proyecto. Pasamos ahora con el segundo tema de nuestro webinar, en donde revisaremos el proceso de identificación y análisis con Oracle Primavera Cloud. Como parte de esta sección, hablaremos del modelado de riesgos a través de la generación del calendario meteorológico probabilístico y del impacto total en el proyecto mediante el método de Monte Carlo. Recordemos que Oracle Primavera Cloud maneja el proceso de gestión de riesgos en 4 etapas. La primera es el desarrollo de criterios para evaluar las amenazas u oportunidades potenciales, o sea, la creación de matrices y sus umbrales de evaluación. Después viene la fase de identificación, donde se genera la lista de riesgos que se pueden presentar. Posteriormente tenemos su análisis, que se divide en 2 partes, un análisis cualitativo y cuantitativo. Y finalmente, la etapa de control, donde se desarrollan las acciones de respuesta. Con este preámbulo, veamos más adelante a qué se refiere cada una de las etapas y cómo es que se manejan en OPC para el tema de eventos climáticos. Debido a que en este webinar nuestro enfoque en la gestión es hacia los eventos climáticos, es importante comentar que la etapa 1 del desarrollo de criterios no se va a utilizar en este tipo de riesgos. Por lo tanto, vamos a comenzar con la etapa 2, que es la etapa de identificación. Durante esta etapa deben de suceder las siguientes actividades. Primero, dar de alta el riesgo meteorológico capturando datos como nombre, fecha de identificación, tipo y estatus. Este registro tiene como propósito documentar los detalles del riesgo. Luego, también sucede la asignación de actividades a impactar, ¿ok? Para cada uno de los riesgos que ingresamos, se etiquetan las actividades del programa que afecta este riesgo. También tenemos la creación de ventanas de tiempo y el calendario meteorológico probabilístico. Estos 2 últimos conceptos, por ser propios de este tipo de riesgos, serán abordados en las siguientes diapositivas. Ahora, ¿para qué sirven las ventanas de tiempo? Estas nos van a permitir definir periodos de tiempo con sus estimaciones no laborables, lo cual ayuda a modelar con precisión el evento meteorológico. Para su definición es recomendable considerar datos históricos, ubicación y época del año en que se ejecuta el proyecto. En OPC, estas estimaciones de tiempo no laborables se pueden ingresar como distribución, que es el rango distribuido de días, ya sea uniforme o triangular, donde valores mínimos más probables y máximos los vamos a registrar. O como porcentaje, que es el porcentaje de días no laborables, que además incorporan la llamada persistencia, que refiere al porcentaje de días no laborables inmediatamente después de otro día no laborable. Respecto al calendario meteorológico probabilístico, después de agregar los periodos y estimaciones de tiempo no laborables, se debe asegurar de que los datos modelan con precisión el evento meteorológico. OPC calcula las probabilidades no laborables y las muestra en un calendario meteorológico probabilístico. Este calendario ejecuta una simulación de 100 iteraciones, utilizando el periodo de tiempo y los datos de estimación. Y posteriormente muestra las probabilidades no laborables para cada día del periodo. Luego vamos a pasar a la etapa 3, el análisis.
En esta etapa se realiza la evaluación del impacto potencial de los eventos riesgosos. OPC permite dos tipos de análisis, el cualitativo y el cuantitativo. Sin embargo, para eventos climáticos no es posible hacer un análisis cualitativo. El análisis cuantitativo es una forma de estimar numéricamente la probabilidad de que tu proyecto alcance sus objetivos de costo y tiempo. OPC en específico, utiliza el método de Monte Carlo. Pero, ¿qué es el método de Monte Carlo? Este método es una técnica de modelado de simulación probabilística que genera rápidamente múltiples ejecuciones que simulan el progreso real del proyecto. Como resultado del método de Monte Carlo se obtienen dos gráficos. El primero es el gráfico de distribución, en donde los resultados son justamente distribuciones estadísticas de costos, fechas y duraciones estimadas para todo el proyecto. En este sentido, lo que obtenemos es probabilidad de que el proyecto se complete en una fecha determinada, probabilidad de que el proyecto se complete dentro del costo determinado y probabilidad de que el proyecto se complete con una duración determinada. El segundo gráfico que se produce es el impacto de eliminación de riesgos, también llamado análisis de sensibilidad. Este es útil para determinar qué riesgos pueden tener el mayor impacto negativo o positivo en el costo y la fecha de finalización de tu proyecto. Finalmente, el cuarto paso de esta gestión es el control. Aquí, después de analizar y comprender el impacto de los riesgos identificados, vamos a representarlos de estos riesgos identificados representan para el proyecto, se deben desarrollar las posibles acciones de respuesta para mitigar y minimizar los efectos de estos riesgos. En este webinar no se va a abordar esta etapa para el ejemplo preparado en la herramienta. Bien, ahora ya que entendemos la importancia de los riesgos climatológicos en tu proyecto y el proceso de gestión que emplea OPC, le cederé la palabra a mi compañera Vero, quien les presentará una demo en vivo de la herramienta. Gracias, Vero. De nuevo, muy buenos días a todos y muchas gracias, Andy, por compartir esta información tan importante a considerar en la gestión de riesgos. Antes de comenzar, les comparto que este webinar es el complemento de un webinar anterior, donde se vio la afectación del proyecto por la incertidumbre en la duración de las actividades y por la presencia de algunos eventos riesgosos. En este sentido, entonces, partiremos de este punto, viendo el día de hoy cómo se identifican y analizan específicamente los eventos riesgosos del tipo meteorológico. Esto en Oracle Primavera Cloud. Para ello, vamos a emplear un proyecto de construcción de un turbogenerador con fecha de inicio del pasado 15 de agosto de 2022, el cual ya cuenta con la afectación de incertidumbre y algunos eventos riesgosos. De este proyecto, por parte de la gerencia, se ha solicitado considerar también lo que son los eventos meteorológicos, que de acuerdo a datos históricos, por la ubicación y temporada, pueden presentarse y amenazar en mayor medida las fechas de fin y el costo de las actividades y, por tanto, del proyecto en general. Entonces, sabiendo esto, vamos a pasar a la herramienta. Lo primero que tenemos que hacer es abrir nuestro proyecto. Para ello nos iremos al selector de objetos, específicamente en el apartado de proyectos, y vamos a abrir construcción de turbogenerador. Una vez abierto nuestro proyecto, vamos a corroborar que, como vimos en el contexto, el proyecto ya cuenta con incertidumbre aplicada. Entonces vamos a navegar ahora a la aplicación de Schedule, específicamente en el menú de actividades. Aquí ya se tiene preparada una vista que nos muestra que en efecto ya se tiene aplicada una plantilla de incertidumbre para cada una de las actividades. En este caso, la distribución que se ocupó fue del tipo triangular, mostrando valores mínimos, más probables y máximos de duración. Entonces ya corroboramos que en efecto sí cuenta con incertidumbre.
Ahora vamos a corroborar desde el registro de riesgos, que también ya tiene dados de alta algunos eventos riesgosos. En este caso, los eventos riesgosos que tiene dados de alta son únicamente de amenaza y oportunidad, ¿ok? Para este momento, con estos datos que ya se dieron de alta, se ha corrido un análisis. Este análisis se realizó con el objetivo de ver cómo es que se ve afectado el proyecto hasta ahora, sin el alta de los eventos meteorológicos, únicamente con la incertidumbre y eventos riesgosos diferentes a los eventos meteorológicos. Veamos pues que en cuestión de programa por la ruta crítica se observa que como fecha fin se tiene el 9 de marzo de 2027. Luego ya con la aplicación de la simulación de Monte Carlo vamos a observar escenarios, por ejemplo, el más optimista, que corresponde a una fecha de fin del 16 de junio del 27, el más probable, que nos arroja hasta el 12 de julio del 27, y finalmente el escenario pesimista en cuanto a fechas, nos jala nuestra fecha de fin hasta el 6 de agosto de 2027, ¿ok? Esto en cuanto a fechas. Ahora, si nosotros queremos analizar, por ejemplo, el costo, vamos a observar que nuestro presupuesto inicial corresponde a 6.111.987, que simulado pues ya nos da un escenario optimista de 6.167.000, el más probable de 6.443.000 y finalmente el pesimista con un monto de 6.687.000. Entonces, teniendo en cuenta estos resultados, ahora incluyamos en el análisis los eventos meteorológicos solicitados por la gerencia para poder comprender su impacto potencial en nuestro proyecto. Para este ejercicio ya se tiene preparada una copia del mismo proyecto que hemos estado revisando con algunos riesgos de este tipo, específicamente las inundaciones y fuertes vientos. En este sentido, para que ustedes vean el proceso de captura y análisis de este tipo de riesgos, vamos a ir viendo paso a paso qué es lo que esto implica. Primero, lo que debemos hacer es documentar campos como son su nombre, su ID, qué tipo son. En este caso, pues hay que seleccionar que son del tipo meteorológico, la fecha de identificación del mismo, quién lo identificó, entre otros. Entonces, ese es nuestro primer paso, la documentación. El segundo paso corresponde a definir un periodo de tiempo con sus respectivas estimaciones no laborables. Para su definición, como ya se mencionó en la parte de la teoría, es recomendable que nosotros consideremos lo que son los datos históricos, la ubicación y la época del año en que se está ejecutando nuestro proyecto. Aquí lo que debemos hacer es ocupar el tab de detalles específicamente en la pestañita de tiempo. Aquí tenemos que dar de alta diferentes periodos que nosotros requiramos. Por ejemplo, hablando de fuertes vientos, se tiene un primer periodo que comprende del 1 de enero del 2023 al 30 de abril del 2023. Este periodo, que corresponde a 4 meses, nosotros lo dimos de alta así porque corresponde al periodo más ventoso del año. Una vez listos estos periodos, lo que sigue es agregar las estimaciones no laborables. Como ya se mencionó, estas estimaciones OPC permite ingresarlas de dos maneras. Una es como tipo de distribución. Este es el tipo de FAUL. Nosotros podemos meter distribución ya sea uniforme o triangular. Y dependiendo estos tipos de distribución, nosotros vamos a poder ingresar la cantidad de días no laborables, mínimos, más probables y máximos. O bien también podemos ingresarlos como porcentaje, donde lo que tenemos que asignar justamente es un porcentaje de días no laborables en el periodo. En el caso de fuertes vientos, que es el que estamos analizando, observamos que tenemos el 20% de días no laborables en este periodo. En esta opción además se incorpora un término llamado persistencia. Este término refiere a la probabilidad de que el día siguiente al no laborable tampoco sea laborable. En este caso se cuenta con una persistencia alta equivalente al 70%.
Con esto listo, ahora tenemos que asegurarnos que los datos ingresados modelen con precisión el evento meteorológico. Para ello, OPC nos ofrece el llamado calendario meteorológico probabilístico. Este calendario, como nos mencionó Sandy, ejecuta una simulación de 100 iteraciones utilizando el periodo y los datos de estimación no laborables que nosotros ingresamos, y posteriormente muestra las probabilidades no laborables para cada uno de los días del periodo. Como ustedes pueden ver en pantalla, se ven pintados por color los días del periodo, donde cada uno de los colorcitos está representando una probabilidad no laborable. En el caso de nuestro ejemplo, solamente contamos con probabilidades mayores al 0% y mayores al 25%. De aquí igual vale la pena que sepan que si activan el botoncito que se llama Ver muestra individual, pueden ver cada uno de los escenarios que se están simulando de acuerdo a las 100 iteraciones realizadas, ¿ok? Vamos a cerrar el calendario y antes de que pasemos al análisis, deben tener en cuenta que estos riesgos se tienen que asignar a las actividades que van a estar impactando. Para ello, ahora vamos a hacer uso de la pestaña que se llama justamente actividades impactadas, donde veremos que este riesgo que corresponde a fuertes vientos estará impactando específicamente a las actividades EJE 4080, EJE 4090 y a la actividad EGE 4100. Con esto listo, ahora sí navegaremos de nueva cuenta al análisis de los riesgos, donde ya se ha corrido un análisis para conocer en qué medida se afectó el proyecto con el alta de los eventos meteorológicos solicitados por parte de la gerencia. Para apoyarnos, se ha preparado también una notita que nos ayudará a comparar los escenarios obtenidos previos a ingresar los eventos meteorológicos con los resultados que obtuvimos a este momento, considerando justamente lo que son los eventos meteorológicos, ¿ok? Entonces, vamos a comenzar revisando el gráfico de distribución. Observamos primero que por ruta crítica seguimos teniendo la misma fecha, correspondiente al 9 de marzo de 2027. Mientras que cada uno de los escenarios, tanto el optimista como el más probable y el pesimista, se alejan más en fechas que el escenario donde no se estaban considerando los eventos meteorológicos. Y esto tiene sentido porque pues está esperando unas mayores afectaciones al estar realizando escenarios más realistas. Ahora bien, si nosotros analizamos lo correspondiente al costo, vamos a observar que continuamos teniendo el mismo presupuesto inicial de los 6.111.987. Mientras que los otros escenarios, optimista, más probable y pesimista, se están alejando más en montos de los que obtuvimos en un inicio, ¿no? Al comenzar la demo. Ahora, si nosotros nos cambiamos al gráfico de impacto medio, vamos a poder observar qué actividades tienen el mayor impacto promedio en la duración, considerando tanto la incertidumbre, que se encuentra coloreada en color azul marino, así como los eventos riesgosos. En este gráfico únicamente se ven los riesgos del tipo amenaza y oportunidad, los cuales se observan en diferentes colores, ¿ok? Entonces, de este gráfico, como les mencionaba, no se ve la afectación por los eventos meteorológicos. Por lo tanto, pues no nos vamos a adentrar tanto en él. Finalmente, vamos a ver el gráfico que se llama de impacto de eliminación de riesgos. Este es útil para determinar qué riesgos tienen el mayor impacto, ya sea negativo o positivo, en el proyecto en el escenario pesimista. En este sentido, en el gráfico se observa que la mayor afectación en días corresponde a la incertidumbre. Esto con un total de 94 días. Luego, en segundo lugar, tenemos el riesgo que se llama sobreasignación de responsabilidades, con un total de 11 días, y posteriormente las demás afectaciones de los riesgos, incluidos también lo que son los riesgos meteorológicos de inundaciones y fuertes vientos, que en este caso se ve, por ejemplo, que inundaciones estaría afectando 3 días y fuertes vientos con un total de 2 días. Y listo.
Hasta aquí terminaría la demo correspondiente a lo que son los eventos meteorológicos, donde vimos su alta, su simulación en el calendario meteorológico probabilístico y la afectación que tendrían en el proyecto gracias al empleo del método de Monte Carlo. Espero les haya servido mucho y les sea de utilidad. Pueden estar visitando nuestras redes sociales que se encuentran ya en pantalla, donde van a poder encontrar desde lo que son artículos, tips, videos de ayuda e inclusive tenemos también un curso enfocado a los riesgos en justamente Oracle Primavera Cloud. Les agradezco de nuevo que se hayan conectado con nosotros en uno más de nuestro webinar y que tengan un excelente día. Hasta luego. Hasta luego, buenos días.